Llevando, no regresen y permitan que otros lo hagan. Si hay uno, avance adelante. No se detenga en la salida de Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Queremos agradecerles que estén con nosotros en este espacio para presentarles y lanzar oficialmente el libro Conversando con Angustio que han construido nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. Hice algo que está mal hecho. Perdón. Listo. Bueno, pues quisiera expresarles el profundo orgullo que sentimos por este grupo de 4 estudiantes de psicología y un estudiante de artes que ha logrado plasmar en un cuento la formación recibida en estas aulas. El trabajo que han realizado con Conversando con Angustio ha sido maravilloso en muchos sentidos. El primero que quisiera resaltar es la valiosa idea de la importancia de reconciliarse con lo monstruoso que cada uno de nosotros tiene por dentro. Reconocer, incluso amar cada una de las partes de nuestra subjetividad que nos genera sufrimiento es la tarea más difícil de la sanación psicológica. Pero personajes como Angustio, magistralmente diagramados, Gabriela, que nos permiten ver nuestras zonas oscuras como algo que puede ser más que un horrible monstruo, sino como alguien con quien podemos conversar, acordar, con una parte nuestra a la que podemos alojar y acompañar. La potencia psicológica reparadora de este libro es su mayor fortaleza. Marisabel, Antonia, Mariana y Yesín les han dado una herramienta poderosa a los niños para que tengan un mayor bienestar emocional, para construir uno de los pilares más fuertes de la salud mental, reconocerse y reconciliarse consigo mismos. Si desde pequeños comprenden que sus emociones pueden ser controladas y conversar con ellas, habrán labrado la mitad del camino de la fortaleza psíquica. Gestionar las emociones de manera adecuada es uno de los 4 elementos definidos por la Organización Mundial de la Salud para la salud mental. Y quisiera avanzar en este sentido psicológico. Lo que ustedes han hecho es poder traducir el lenguaje disciplinar en una forma sencilla y profunda. Además, han logrado generar una intervención emocional que busca fortalecer el mundo interno, alejándose de las versiones medicalizadas y patologizantes que, lamentablemente, está marcando la tendencia en psicología clínica. Es una forma de pensar desde la prevención, en acompañar a las personas a comprender sus emociones y fortalecerse desde allí. El segundo sentido que quisiera mencionar fue como Angustio se convirtió en un personaje dentro de una escuela con la que ellos trabajaron. ¿Se imaginan cómo fue el cambio de narrativa de dicha escuela para que se abriera la posibilidad de hablar de las emociones disonantes? Para que todos comprendieran que al final tener temores, ansiedades, sensaciones de abandono, tristeza, es parte de estar en este mundo. Introducirse en la vida de una escuela para cambiar las formas como se manejan las emociones es toda una alternativa de actuación social desde la disciplina. Pero además es todo un trabajo de servicio para la comunidad, para los menos favorecidos, que tienen muy pocas posibilidades de pagar una consulta psicológica de calidad. Pusieron su saber al servicio del otro. Para finalizar, quiero agradecerle a sus profesores por el acompañamiento y el apoyo a estas iniciativas.
Solo una formación que busca la innovación, la formación integral y la transformación social puede producir este tipo de resultados. Estoy segura que habrán otras grandes alternativas de actuación social generándose en nuestra comunidad académica. Muchas de ellas se quedan en trabajos finales, no las hacemos públicas. Y en este sentido, este lanzamiento de conversaciones con angustia también es una forma de reconocer todo ese trabajo invisible que hacen los estudiantes y profesores desde los equipos de prácticas por el bienestar social de la comunidad. Mil gracias por regalarnos este libro, un regalo para el alma. Sigan. Buenas tardes a todos. Primero les queremos agradecer por estar acá, por acompañarnos, a nuestras familias, nuestros amigos, nuestros profesores, porque este proyecto pues ha sido un proyecto de todos, se ha formado paso a paso y hoy venimos a contarles sobre él. Yo soy María Isabel Riaño Fonseca, estoy con Antonio Peggy Méndez, Yesina Abduni y Mariana Moreno Sierra, Gabriela Martínez, que ahorita se las presentamos ya formalmente. Y venimos a contarles hoy cómo empezó Angustio. Angustio es un cuento infantil destinado para trabajar la emoción del miedo con los niños. Es una herramienta que creamos para que profesores, papás, psicólogos, personal de salud trabaje con los niños y puedan lograr que ellos hablen del miedo y puedan bajar este nivel de la emoción. Angustio se creó en un taller en el Sabio Caldas. Nosotros estábamos realizando nuestra práctica de atención psicológica en contextos con el enfoque psicoanalítico y estábamos en medio de la pandemia. Nosotros entramos en el 2020 y Angustio se creó en el segundo semestre, cuando estábamos en octavo. Angustio nos lo pidió el psicólogo del colegio porque los niños en ese momento estaban enfrentándose al reingreso al colegio, a una pandemia en donde querían acercarse a los amigos, pero no podían porque les decían que no, a una cantidad de marchas y protestas sociales que estaban en ese momento. Y los papás le dijeron al psicólogo del colegio que no sabían qué hacer con ellos, que les ayudaran desde el colegio para poder hablar con ellos y bajar ese nivel de angustia que estaban sintiendo. Nos encargaron esa tarea a nosotros, era con tercero y cuarto, niños entre los 7 y los 9 años, y nosotros empezamos a imaginarnos cómo hacer un taller que les llegara, que les sirviera. También estábamos nosotros atravesando situaciones personales y familiares que nos dieron a entender la importancia de trabajar esto con los niños, para que ellos pudieran enfrentar todo ese sufrimiento y el malestar que estaban viviendo en ese momento y así en la adultez pudieran estar mucho más preparados para afrontar situaciones más difíciles, más grandes. Entonces nos sentamos los cuatro a plantear ese taller y ahí fue que creamos Conversando con Angustia. Antonia les va a contar un poquito más de... Ok, bueno, inicialmente planteamos realizar un cuento, ya que los cuentos permiten que los niños proyecten sus emociones en los personajes. Esto quiere decir que los niños pueden quizás identificarse con los personajes principales y quizás cargarlos de sus emociones, cargarlos de afectos o, bueno, sensaciones que tienen ellos. Entonces, esto es muy importante para el trabajo de emociones de los niños y, pues nada, a fin de cuentas, los cuentos por lo general brindan soluciones a las problemáticas que ocurren y pues precisamente este cuento busca mostrar una solución a esa problemática que permite que, pues que al fin y al cabo los niños vayan encontrando soluciones a ese, pues como a ese trámite o a ese enfrentamiento como a las emociones que tienen. También es muy bueno el tema de los cuentos porque a fin de cuentas a veces estas emociones pueden generarles incomodidad o culpa y es muy bueno porque a fin de cuentas las proyectan en los cuentos y no se sienten quizás culpables al proyectarlas ahí, ya que a fin de cuentas todo esto queda en lo interno del cuento y al cerrarlo pues queda como ahí. Bueno, también en cuanto a por qué se llama Angustio,
Bueno, esto fue algo que nos pensamos muchísimo. Finalmente, pues encontramos que la angustia, pues es una emoción que se presenta frente al peligro, frente a situaciones que pueden ser peligrosas. Y bueno, a fin de cuentas, nosotros estamos parados desde un enfoque psicoanalítico y desde este enfoque, pues la angustia se ve como una emoción que siempre nos está acompañando, que siempre se presenta a lo desconocido y que a fin de cuentas nos moviliza. Entonces nos moviliza de pronto a estudiar, a estar acá en esta presentación, bueno, a múltiples cosas. Y bueno, hay niveles de la angustia en los cuales quizás se aumenta tanto que se vuelve paralizante. Y lo que queríamos es que quizás los niños, a través de este cuento y de este ejercicio, puedan enfrentar este miedo, trabajarlo y que quizás no se vuelva una emoción paralizante. Otro aspecto importante es que, bueno, Angustio es un monstruo hombre y lo quisimos poner como hombre, ya que el personaje principal es Ramón, que es un niño, y queríamos que fuera hombre al igual que Ramón, ya que hace parte de él. Y la idea de este taller, que ahorita María Isabel les va a contar un poquito más al respecto, es que las personas que pues interactúan con este cuento puedan construir su angustio y cargarlo como de sus características, de cómo lo quieran crear, ya sea de género o bueno, los colores como lo quieran crear. Ya pues les vamos a contar un poquito más acerca del taller. Entonces, bueno. Nosotros creamos el taller y el taller era una mezcla entre el cuento que nos inventamos y un ejercicio que les pusimos a los niños. Teníamos 4 cursos, en cada curso había la mitad de un grupo presencial y la mitad de un grupo virtual, y nosotros estábamos virtuales, entonces teníamos que encontrar una estrategia para poderles llegar a todos esos niños. Mientras nosotros íbamos leyendo el cuento, les hacíamos preguntas a ellos que iban respondiendo en grupo, iban pintando también. Empezamos a preguntarles que cuando su angustia estaba más grande, cuando más chiquito, qué hacían cuando estaban muy grande, a quién acudían. Y ellos empezaron a sacar una cantidad de respuestas que muchas estaban asociadas a la pandemia y otras a sus contextos familiares y sociales. Pudimos también ese día identificar situaciones de riesgo de los niños porque ellos empezaron a contar situaciones con sus papás que los estaban poniendo en peligro y que les causaban temor. Y ellos en este ejercicio pudieron contarlo, pudieron expresarlo y así nosotros poder dirigirlo a psicoorientación y buscar la protección de ellos. Cuando esto empezó a pasar, nosotros nos dimos cuenta de todo la fuerza que tenía el taller y la historia y cómo nuestro objetivo lo habíamos alcanzado. Terminamos el taller, los papás de los niños que estaban en la casa se involucraron en el taller, empezaron a construir el monstruo con sus niños, a hablar, a conversar con nosotros también, a decir ellos qué les causaba miedo a los niños, cómo lo solucionaban en casa. Y en el colegio los niños empezaron a hablar de angustia. Unos días después del taller nos llamó el psicólogo del colegio y nos dijo que los papás habían mandado a decir que les había encantado el espacio, que cuando íbamos a volver a repetir esos ejercicios, que les había servido muchísimo, y los niños en el colegio empezaron a hablar de que su angustia estaba grande, que estaba pequeño, entonces se volvió parte del lenguaje. Nosotros en ese momento no habíamos caído en cuenta el efecto que había tenido el taller, y cuando llegamos a supervisión, muy contentos, muy orgullosos de nuestro trabajo, nuestra supervisora, quien fue Amelia Casas, nos dijo que no podíamos dejar eso ahí, que el cuento era muy potente y que teníamos que trascender y llegar a otras personas y a otros lugares. Entonces, nosotros nos quedó esa idea ahí. También el objetivo de la práctica era aprender a hacer atención en contextos y salirse del imaginario de que la psicología se hace en un consultorio, con un diván, con una persona únicamente, y que podemos llegar con herramientas y con distintas formas a otras personas, a otros lugares. Entonces, por eso empezamos a pensar cómo hacer una herramienta que le pudiera servir a muchas personas sin necesidad que nosotros estuviéramos dictando el taller. Y ahí fue que se nos ocurrió crear el muñequito de Angustio, que ya varios de ustedes lo conocen. Ok. Bueno, ahí están las fotos del taller. Estos son algunos monstruos que hicieron los niños ese día. Y pues ahí estamos conectados en Meet, salieron monstruos, bueno, de todos los tamaños, colores, nombres. Eso fue en el colegio. Listo. Bueno, en cuanto al muñeco, pues ya después de imprimir como los libros, nosotros nos cuestionamos si era importante de pronto construir también como un peluche que acompañara el cuento.
Finalmente decidimos que sí y nos pareció importante, ya que los peluches como este nos permite precisamente externalizar la emoción, exteriorizarla, tenerla en nuestras manos y a fin de cuentas que tomen las personas como acción sobre esa emoción, control, ya sea estrujándolo o quizás pues guardándolo y llevando consigo como a todas partes, ¿no? Bueno, también nos pensamos muchas cosas como al respecto, sobre el tamaño, nos parece importante que fuera pequeño, precisamente para poderlo como portar a todas partes, así como lo decíamos, ya que la angustia pues nos acompaña constantemente. También pensamos que era importante que fuera un peluche, que fuera tierno, para que los niños pudieran a fin de cuentas como empatizar con su propio miedo y que no fuera una emoción como grande y como aterradora, sino que pudieran de pronto conciliar con esta emoción, conversar con esta y tal vez como trabajarla. Bueno, estos muñecos los realiza una mujer que es pedagoga infantil, que sabe mucho como al respecto, ha trabajado mucho con niños, también nos asesoró mucho como en la construcción de estos peluches y bueno, pues finalmente pues los llevamos a cabo y es una mujer muy, muy talentosa. Listo. Bueno, listo. Entonces yo les voy a contar un poquito acerca de los objetivos pues del libro ya en sí, de la historia que cuenta. Eh, bueno, uno de los principales objetivos es concientizar a las familias y a los niños de la importancia de hablar sobre las emociones y de expresarlas. Y pues como por medio de la creación del libro nos dimos cuenta que puede llegar a afectar y a transformar al niño, pero también transformar ya a la vida de ese niño cuando sea un adulto. Entonces empieza como a trabajar todo desde pequeños, pero cuando sean grandes se va a ver un cambio también muy grande. Otro objetivo muy importante de este libro es que los niños aprendan acerca del manejo y la expresión de las emociones y aprendan a entender esta emoción, pues específicamente el miedo y la angustia y más en el contexto social donde se encuentran, pues aquí en Colombia. Eh, y a partir de los objetivos empezamos a pensar cuáles podrían ser los temas principales que podríamos poner pues en el cuento y en el cuento y pues pensamos 5 principalmente. El primero es el miedo, pues puede llegar a paralizar y en la historia pues pueden encontrar una situación en donde Angustio pues le demuestra a Ramón que está en una situación pues que él está muy grande y puede como llegar a paralizarlo. Entonces eso es lo que pasa en la historia. También hablamos de que el miedo tiene una función que es la supervivencia y ahí en la historia Angustio le cuenta, pues le dice a Ramón cómo tienes que huir de esta situación porque estás en peligro. También otro tema muy importante que hablamos es, pues en el cuento, es que los niños pues tienen que comunicar esta emoción y esto lo mostramos en la historia por medio de una conversación que tiene Ramón con su mamá. También hablamos de que el miedo tiene diferentes intensidades y puede crecer o volverse más pequeño dependiendo pues de la situación en donde se encuentre. Y por último, hablamos de la importancia pues de reconocer que uno mismo puede manejar ese miedo y en el libro se muestra porque al principio de la historia la cuenta Angustio, pero ya después cuando Ramón como que se apropia de ese miedo, él es el que empieza como a contar la historia. Bueno, por un lado nosotros consideramos que el taller fue un éxito completo. Luego, cuando nos contó el colegio cómo había reaccionado los estudiantes, los padres, los profesores, dijimos, pues esto tiene que ser algo más poderoso, más fuerte, tenemos que difundir esto. Y ahí es cuando sucede con el libro y estábamos esperando con el libro tener un impacto aún más grande en nuestros lectores, en los niños, en los padres, en los familiares, en cualquiera que se encontrara con este contenido. Y vemos, por ejemplo, algunos de nuestros lectores nos han contado historias de cómo el libro los ha ayudado a superar sus propios temores. Y no estamos hablando necesariamente de niños, sino de padres también, adultos también. Por ser un cuento infantil no significa que esté reservado únicamente para niños. También nos damos cuenta, por ejemplo, aquí vemos a una psicóloga y profesora que estaba teniendo dificultades, o corrijo, la niña con la que estaba trabajando tenía dificultades para hablar francés en público y fue mediante una conversación con Angustio, trabajando el libro, trabajando el contenido, ella pudo empezar a hablar francés en el colegio, que era algo muy importante para la institución.
También hemos recibido historias sobre cómo una psico-oncóloga infantil ha utilizado el libro y su mensaje para poder ayudar a los niños a comprender la importancia o el impacto de una enfermedad como lo es el cáncer. Por otro lado, también nos hemos dado cuenta que otros niños o niñas más bien han decidido cambiarle el nombre a Angustio y volverlo algo más propio, algo más individual. Entonces nosotros lo llamamos Angustio, ella decidió cambiarle a Valeria, o habrá otro niño que lo llamará Raúl o Josefina. Lo que nosotros esperábamos es que los niños, los adultos, cualquiera, al tener contacto con este libro, se apropiara de todo el contenido y lo volviera propio de él, que creara su propio angustio, si lo quería pintar, que lo pintara, si lo quería llevar, que se lo llevara, si quería pelear con él o conversar con él, que lo volviera algo muy de él. Y lo que esperamos ahora es seguir teniendo ese impacto, seguir brindando este contenido a instituciones educativas, a jardines infantiles y también volverlo algo que pueda estar abierto al público. Entonces, por ejemplo, el libro está registrado y se encuentra en el Repositorio Nacional de Cultura y estamos próximos a donar un par de copias a la Biblioteca Luis Ángel Arango para que todo el mundo pueda acceder a este maravilloso cuento que no solamente ha impactado a nuestros lectores, pero nos ha impactado a nosotros también. De alguna manera u otra, Angustio se ha vuelto parte de nuestras vidas y así como Antonia, que estaba hace un momento hablando con su angustio en la mano, yo creo que todos llevamos una angustia en estos momentos tan difíciles con nosotros. Y el proyecto ha sido parte de nosotros en su creación, en su desarrollo, en sus resultados y hoy en día todos nosotros cargamos con angustia. Listo, y como se pueden dar cuenta, pues esto ha sido un proyecto grande, llevamos ya año y medio trabajando en él. Contamos con Gabriela Martínez Restrepo, ella es estudiante de artes visuales acá en la Javeriana. Además es una de mis grandes amigas del colegio y es una mujer a quien le conozco el talento desde que éramos muy chiquitas y quien nos ayudó con toda la construcción del cuento de Angustio, se lo imaginó, bueno, hizo un trabajo muy bonito, todas las ilustraciones son de ella y pues se ha vuelto también parte de este proyecto. Entonces también queríamos que la conocieran, ella pues trabajó mucho en él y está también muy contenta de que esto haya surgido. Y bueno, ya para terminar, pues Angustio se ha vuelto parte de nosotros, como les decía Yesín, de nuestras familias, de nuestras conversaciones. Todos nosotros en algún momento hemos conversado con Angustio, más que todo en la pandemia, que fue una situación que nos retó mucho a nosotros y que nos puso a hacer psicoanálisis virtual cuando nadie nos había enseñado, nadie sabía, y nos tocó experimentar y hacerlo a nosotros. Salió mucho de ahí, pudimos trabajar con tantos niños y lograr esto para que otras personas lo conozcan, para que otros niños aprendan, para que aprendan a manejar sus emociones, es nuestro objetivo con el libro. Estamos a puertas de graduarnos, ya terminamos nuestra carrera y este es el producto y el fruto de 5 años de mucho aprendizaje, de muchas clases. Aquí está mezclado, yo creo que todas las clases de nuestra carrera, donde íbamos pensando, ay, esto no lo enseñaron en una parte, esto en otra, y también se valora esa interdisciplinariedad que tanto nos enseñan en esta facultad. Entonces, agradecerles mucho por estar acá. Espero que hayan disfrutado esta presentación al igual que nosotros, que conozcan el libro. Y bueno, y si tienen alguna pregunta o algo, pues también estamos dispuestos a responder. Es más que una pregunta, un comentario, porque me pareció muy chévere ver a Antonia con Angustio en la mano, que además lo estaba despichando, ¿sí? Ya que sentí que tenía precisamente como esas cualidades de lo que trabajamos nosotros desde los objetos transicionales, ¿sí? Entonces es un muñeco tierno que puede producir esa tranquilidad y ternura, pero también cuando Angustio crece, pues yo lo trato de despichar para reducirlo, ¿sí? Y debe funcionar muy bien. Entonces me pareció muy chévere todo. Es un gusto verlas aquí adelante. Qué bueno, también a Yesín, por supuesto.
Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, Ah, bueno. Sí. Ok, sí, tenía pensado hablar un poquito de eso, no sabía si les interesaría. Em, pues obviamente el proceso fue muy de la mano con la historia que ellos me pasaron, yo hablé con ellos constantemente, les pasaba como bocetos y la idea era que fuera pues, para niños, ¿no? La idea era como hacer un monstruo que no se sintiera como aterrorizante, sino algo que los niños pudieran como ver y sintieran que es como su amigo, que sintieran como una conexión con él. Obviamente evitar todo tipo de clichés como de Monster Inc. o cualquier tipo de personaje ya como muy conocido. Entonces todo va como muy enfocado a que sea como amigable al ojo, que los niños se sientan como bien con él. Y pues a lo largo del cuento también traté de plasmarlo un poquito en los colores, como en la paleta de colores, como el cambio de ánimo, que al principio son como colores muy fríos, principalmente como rosados, azules, morados, y ya después se ponen como más vivos y cálidos para plasmar como ese cambio de Ramón, Ramón, ¿cierto? De Ramón y cómo se siente como a gusto con angustia, como que ya es una amistad y entiende que es una relación como de manejar la angustia y también como entender que a veces es como una precaución y como decían acá, de supervivencia también. Entonces, pues todo fue como muy de la mano del grupo. Ellos vieron todo lo del proceso, les mandé varios diseños como del monstruo, pues de angustia. Y también de las escenas, quería que no fuera como aburrido, sino que las escenas también fueran como dinámicas, con la luz, las perspectivas, los lugares. Y sí, ya. Gracias a ti por la pregunta. bueno, muchas gracias por venir. Afuera están los libros si lo quieren conocer. Si alguno de ustedes los quiere adquirir también lo puede hacer ahí. Y bueno, les agradecemos mucho a todos por asistir. Bueno, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Eh, tenemos un Instagram que se llama Conversando con Angustio. La idea es que empecemos pues a movilizar también la importancia de las emociones en los niños. Entonces, pues nos pueden encontrar en Instagram y afuera también con el libro está un separador con la información nuestra de contacto. Lo voy a dejar ahí, ¿cierto? ¿Cierto? Para que quede con el... No, ustedes